Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo 82. Bulbasaur y la aldea oculta, P4. En el apartado claro del bosque que albergaba la llamada aldea oculta, la mirada de Nolan se perdía en la luz moteada que se filtraba entre los imponentes pinos, mientras el sereno silencio del bosque lo envolvía como una manta reconfortante. Se removió ligeramente en el tocón tosco, haciendo una mueca al sentir otra punzada de dolor en su tobillo vendado, un doloroso recordatorio de los traumáticos acontecimientos ocurridos durante su caminata anterior. Pero el dolor era un pequeño precio a pagar por la inesperada aventura que lo había traído hasta allí, a este refugio encantado donde la naturaleza prosperaba y el tiempo parecía detenerse. Ante él, Melanie se movía con una gracia casi sobrenatural, cuidando con destreza de los Pokémon salvajes que habían llegado a su improvisado santuario. Cada criatura, desde el ágil Rattata hasta el elegante Poliwag, tenía su propia forma de interactuar con la guapa joven de pelo azul, sus propias peculiaridades y encantos, y mientras Nolan observaba, sintió una abrumadora sensación de asombro. Era como si fuera testigo de un antiguo ritual que hablaba de un vínculo entre el ser humano y la naturaleza que pocos llegaban a comprender verdaderamente. «Hola, pequeño», susurró suavemente. Su voz era un susurro melódico que parecía armonizar con el suave susurro de las hojas. La Paras que Nolan había visto antes estaba acurrucada contra su rodilla, con sus ojos brillantes y llenos de confianza mientras Melanie le aplicaba un bálsamo calmante en un raspón en el costado. En ese momento, Nolan no pudo evitar admirarla, no solo por su habilidad con los Pokémon, sino por la bondad que irradiaba. Era una sanadora en el sentido más puro de la palabra, la personificación de la compasión y la fuerza. Tuvieron suerte de conocerla. Mientras el chico de cabello dorado se sentaba allí, curándose las heridas y disfrutando de la tranquilidad, Nolan reflexionó sobre cómo todo lo ocurrido hoy había conducido a esto, y sus hermosos rasgos se ensombrecieron de inmediato. Por mucho que lo intentara, Nolan no podía evitar preocuparse por sus amigos. Llevaban demasiado tiempo separados, y eso empezaba a cansarlo. Y, evidentemente, eso debía de haberse reflejado en su rostro, porque no tardó en volver a mirar con preocupación al joven entrenador Pokémon. «Oye», dijo la guapa joven de cabello azul con una sonrisa radiante para llamar su atención. «¿Estás bien, Nolan? ¿Te duele el tobillo? Pensé que el ungüento y la medicina ya te habrían aliviado un poco el dolor». Nolan se limitó a darle a la mujer una leve sonrisa en respuesta, aunque fuese forzada. «Oh, no, no es eso», le aseguró el chico de cabello dorado. De hecho, estaba bastante sorprendido por lo efectivo que era el ungüento casero de hierbas de Melanie. El dolor en su tobillo comenzaba a disminuir un poco, pero aún sentía alguna que otra punzada. «No. Solo me preguntaba si Brock y Meadow ya han tenido suerte encontrando a Ash y Misty. Han desaparecido demasiado tiempo. Estoy empezando a preocuparme un poco». Melanie suspiró profundamente con expresión compasiva. La guapa joven de cabello azul dejó el frasco de crema que acababa de aplicar en la herida del Paras salvaje, cruzó el claro y se sentó con cuidado en el tocón del árbol junto al ansioso joven entrenador. «Sé que no debe ser fácil. Obviamente eres muy cercana a tus amigos», dijo Melanie con un tono muy amable y comprensivo. «Pero preocuparte no va a ayudar en nada. Ni a ellos, ni mucho menos a ti. Entonces, ¿qué puedo hacer para que te olvides de eso?» «Oh, de verdad que no hay necesidad de que hagas eso, Melanie», le aseguró rápidamente el chico de cabello dorado ante tanta amabilidad. «Ya has hecho más que suficiente por mí al curarme el tobillo. No quiero ser una carga más para ti». Melanie simplemente desestimó sus preocupaciones con un gesto de la mano. «No sería ninguna carga», le dijo amablemente la guapa joven de cabello azul, con un tono tan genuino que Nolan no pudo evitar creer en su sinceridad. «Siempre me alegra ayudar a un compañero humano o a un Pokémon que lo necesite. Para eso estoy aquí, así que confía en mí». Nolan se tomó unos momentos para pensar cuál era la mejor manera de responder a esa instrucción. «Bueno, supongo que una distracción podría ser útil ahora mismo», admitió el chico de cabello dorado, mirando el claro del bosque en el que se encontraba. Sus gélidos ojos azules se fijaron rápidamente en los diversos Pokémon salvajes amistosos dispersos por allí, y el chico supo de inmediato de qué quería hablar. «¿Por qué no me cuentas un poco cómo te metiste en todo esto?» «¿Qué?». Melanie pareció un poco confundida por la petición al principio, pero enseguida adivinó a qué se refería Nolan. «¿Te refieres a ayudar a Pokémon salvajes heridos?». Nolan asintió con la cabeza, curioso por saber qué había llevado a Melanie a tomar ese camino.
Bueno, como expliqué antes, si encuentro un Pokémon salvaje herido, lo traigo aquí y lo cuido hasta que se recupere por completo, comenzó su relato la bella joven de cabello azul, con una expresión pensativa. Después de todo, hay muchos peligros ahí fuera, tanto de otros Pokémon como de humanos que podrían querer hacerles daño. Alguien tiene que cuidarlos. Su público presentía que en la historia podía haber algo más que eso. ¿Sabes? Creo que eso es realmente admirable de tu parte, felicitó Nolan a la joven sentada a su lado, con un elogio completamente sincero. No mucha gente se tomaría tantas molestias por Pokémon, especialmente por aquellos que no son legalmente su responsabilidad. Creo que lo que estás haciendo aquí es increíble. La bella joven de cabello azul se sonrojó y rió modestamente. Basta. Hago lo que puedo. Melanie sonrió al amable joven entrenador a su lado, aunque no podía negar que sus palabras la habían reconfortado un poco. Es tan gratificante verlos recuperarse y finalmente regresar a la naturaleza. Aunque algunos de los que llevan más tiempo conmigo me han adoptado prácticamente como líder de su manada. Señaló casualmente a algunos de los diversos Pokémon salvajes esparcidos por el claro. Pero hay algo que me da curiosidad, admitió Nolan, antes de pasar rápidamente a la pregunta que quería hacerle. Dijiste que todos estos Pokémon siguen siendo salvajes. ¿Entonces no tienes ningún Pokémon propio? Me parece extraño que tengas tanto conocimiento sobre ellos sin tener ninguno. Melanie volvió a reírse y ese sonido agradable y ligero llenó el claro. Tienes razón, reconoció la guapa joven de pelo azul con un leve asentimiento. Y supongo que, en cierto modo, técnicamente sí tengo un Pokémon. Bueno, más o menos. No es mío legalmente, ya que nunca lo he capturado en una Pokébola. Pero somos muy buenos amigos y me ayuda en la aldea, así que es como mi compañero Pokémon especial, supongo. Eso fue suficiente para despertar nuevamente el interés de Nolan. ¿Qué tipo de Pokémon es? Se preguntó en voz alta el chico de cabello dorado, antes de recordar algunas de sus conversaciones recientes con Melanie y rápidamente pudo hacer una suposición fundamentada. ¿Es ese Bulbasaur salvaje del que hablábamos antes? La bella joven de cabello azul sonrió, impresionada por los astutos poderes deductivos de Nolan. Así es, Nolan. Tan dulce como Bulbasaur, igual que tu amiga Meadow, confirmó Melanie alegremente, con un brillo casi melancólico en sus ojos zafiro. Y, en cierto modo, supongo que fue mi encuentro con Bulbasaur lo que desencadenó todo esto. Nolan simplemente la miró con curiosidad, por lo que Melanie entendió la indirecta y dio más detalles. Verás, lo conocí cuando era apenas un capullo, y yo era solo una niña, solo un par de años mayor que tú ahora, había una mirada perdida en los ojos de la joven de cabello azul, y se perdía en el recuerdo. El pobrecito estaba medio muerto de frío cuando lo encontré, solo en el bosque. Así que lo llevé a casa y les rogué a mis padres que me dejaran cuidarlo. Por suerte, me lo permitieron, así que lo acogí, lo calenté y lo ayudé a recuperar sus fuerzas. Luego, cuando tuve la confianza suficiente para irme de casa y vivir sola, me mudé aquí después de comprar mi pequeña cabaña, porque quería cuidar también de todos los demás Pokémon salvajes de la zona. Bulbasaur vino conmigo y ha sido mi fiel compañero aquí en la aldea oculta desde entonces. Cuando Melanie terminó su historia, Nolan la miraba con ojos nublados. «¡Guau!», suspiró el chico de cabello dorado, ligeramente asombrado por la conmovedora historia que acababa de escuchar. «Es increíble. Espero que Meadow y yo sigamos siendo tan unidos después de tanto tiempo. Bueno, ella y todos mis otros Pokémon también». Melanie abrió la boca para asegurarle a Nolan que estaba segura de que así sería, pero lamentablemente nunca tuvo la oportunidad de expresar esa opinión. Porque justo en ese momento, sin previo aviso ni preámbulo alguno, algo sucedió y tomó por sorpresa a los dos jóvenes humanos. En un movimiento que rompió la tranquilidad del momento, el susurro de las hojas de un arbusto cercano anunció una llegada inesperada. La serena luz del atardecer se filtraba entre los árboles, proyectando sombras juguetonas en el suelo, pero la atmósfera cambió cuando una figura emergió de la maleza, con una presencia curiosa e imponente a la vez. Y así, el salvaje Bulbasaur del que Nolan y Melanie acababan de hablar, con sus vibrantes enredaderas verdes desplegándose como las alas de un guardián, apareció en el claro. Bulbasaur. La cabeza bulbosa del Pokémon Semilla se movió ligeramente mientras observaba la escena, y en ese instante, el aire se espesó de tensión. El corazón de Nolan se aceleró, no de miedo, sino al comprender lo que representaba aquella criatura. Era el Pokémon compañero de Melanie, el que había estado a su lado en las buenas y en las malas, encarnando un vínculo tan profundo como las raíces de los antiguos árboles que los rodeaban.
Y de inmediato se hizo evidente que este ejemplar de la especie no era el mismo que Meadow. Este Bulbasaur no estaba allí para saludarlo. Sus ojos rubí se entrecerraron, mirándolo con una feroz protección que le provocó un escalofrío en la espalda al chico de cabello dorado. Casi podía sentir el peso de su desdén cuando la pequeña criatura verde dio un paso adelante, con el suelo bajo sus pies humedecido por las lluvias recientes, reflejando la tormenta que se avecinaba en su mirada. Saur. Gruñó de nuevo el Pokémon salvaje. Estaba claro. No era una simple criatura. Era un ser consciente, ferozmente leal a su único amigo humano, y había venido a afirmar su dominio ante una amenaza potencial. Nolan sabía que debía actuar con mucha cautela. De lo contrario, se arriesgaría a provocar la ira de la pequeña criatura verde, y con su tobillo lesionado, eso era lo último que Nolan quería hacer. Después de todo, enfadar a un Pokémon salvaje nunca fue una decisión inteligente. Hola, amiguito, balbuceó el chico de cabello dorado, con una sonrisa incómoda dibujada en su rostro mientras levantaba las manos en un gesto de paz. Bulba. Le espetó el salvaje Bulbasaur en respuesta. Horriblemente consciente de que no contaba con su querido compañero Pokémon de tipo planta para defenderlo, el chico de cabello dorado miró de reojo a Melanie, con impotencia, esperando alguna señal de consuelo o una orden que aliviara la tensión. En cambio, encontró en su expresión una mezcla de diversión y exasperación, como si esto fuera algo habitual en su vida, una peculiar combinación de confianza e incomprensión entre los humanos y los Pokémon que la rodeaban. No le hagas caso, se rió Melanie con buen humor, aunque su voz tenía un tono de precaución. Bulbasaur simplemente es muy protector con aquellos que considera sus amigos. Saur. Resopló el Bulbasaur, mientras las enredaderas a sus costados temblaban. Era obvio que, aunque la pequeña criatura había deducido que Nolan no representaba una amenaza para ellos basándose en las interacciones de Melanie con él, el Bulbasaur seguía sin estar muy entusiasmado con la presencia del chico en el claro del bosque. Nolan tragó saliva con dificultad. El chico de cabello dorado no pudo evitar sentir una urgencia creciente en su interior. Tenía que demostrarle a esta criatura que no era un enemigo, sino un aliado. Pero ¿cómo se gana uno la confianza de un Pokémon salvaje, sobre todo de uno con una mirada tan intimidante? Ya lo había hecho antes, claro, pero esta vez era diferente. Después de todo, no intentaba capturar a este Bulbasaur, ni planeaba incorporarlo a su equipo. Era una diferenciación suficiente para desviar al chico de cabello dorado de su estrategia habitual, así que Nolan no estaba seguro de cuál era la mejor manera de abordar la situación. Afortunadamente, Melanie estaba allí para controlar la situación y rápidamente lo rescató. Bulbasaur, este es Nolan, la bella joven de cabello azul, presentó cortésmente al chico de cabello dorado a su lado, su tono adquiriendo un tono algo severo, como si silenciosamente le dijera a su compañero Pokémon no oficial que se comportara sin realmente decir las palabras. Se lastimó mientras viajaba por el bosque, y por eso lo ayudé, tal como hacemos con todos los Pokémon aquí. Es nuestro invitado, así que ¿por qué no vienes y lo saludas como es debido? Oh, Bulbasaur vino, está bien. De hecho, la pequeña criatura verde cruzó el claro pisando fuerte, deteniéndose justo frente a donde estaba sentado Nolan. Sin embargo, el chico de cabello dorado dudaba seriamente que fuera para saludarlo amablemente, y unos momentos después se demostró que tenía razón. Saur. El salvaje Bulbasaur lo miró con desagrado, con sus ojos rubí oscurecidos por la sospecha. Enseguida empezó a oler al chico con atención. Nolan supo inmediatamente lo que estaba pasando, por supuesto. Bulbasaur lo olía, intentando determinar a través de su agudizado olfato si consideraba al joven humano digno de confianza. Era la misma táctica que Nolan había usado en Pueblo Paleta el primer día de su Pokémon. El día que el profesor Oak le dio pradera, y ambos habían empezado a forjar un vínculo. Era un truco común que usaban los entrenadores para mostrar a los Pokémon recién capturados que no eran una amenaza, y parecía que este Bulbasaur también lo había aprendido y ahora lo usaba para sus propios fines. Nolan esperó pacientemente a que Bulbasaur terminara de examinarlo, con el corazón acelerado mientras lo mantenían en ascuas. Finalmente, la criatura salvaje dio un paso atrás. Saur. Bulbasaur seguía disgustado, pero asintió a regañadientes hacia Nolan. El chico de cabello dorado suspiró aliviado. Bueno, es un placer conocerte también, Bulbasaur. Nolan le dedicó a la pequeña criatura verde una cálida sonrisa, ignorando deliberadamente la fría recepción que acababa de recibir. El chico se quedó muy quieto y no se molestó en acariciar al Pokémon que tenía delante como solía hacer, sabiendo que no sería bien recibido.
Sé que las cosas no fueron muy bien entre tú y mi grupo de amigos cuando nos encontramos en el bosque. Lo siento y espero que podamos superarlo. Bull, el Pokémon Semilla, resopló, pero asintió bruscamente nuevamente. ¿Ah? Melanie arqueó una ceja con curiosidad, mirándolos a ambos con un aire de intriga. ¿Qué pasó cuando se conocieron antes? Nolan hizo una mueca mientras comenzó a explicar. Mi amigo Ash, del que te he estado hablando y a quien Brock fue a buscar con Misty, el chico de cabello dorado hizo una mueca, pero se obligó a continuar, sabiendo que Melanie merecía escuchar la verdad después de todo lo que había hecho para ayudarlo. Bueno, se emocionó mucho cuando Bulbasaur apareció de entre los arbustos frente a nosotros. Estaba muy ansioso por añadir a tu amigo a su equipo, así que Ash intentó capturarlo. Sin éxito, por supuesto, pero aún así, Saur. Resopló de nuevo el Pokémon en cuestión. Melanie parecía muy preocupada por la información que acababa de revelarle. Oh querido, no me extraña que Bulbasaur esté de tan mal humor hoy. La bonita joven de cabello azul frunció el ceño y negó con la cabeza, mirando al Pokémon Semilla con preocupación. Siempre se enoja mucho cuando algún entrenador que pasa intenta capturar a alguno de los Pokémon salvajes por aquí, incluido él mismo. Una vez más, Nolan no pudo evitar hacer una mueca de dolor al recordar los acontecimientos de la mañana. Bueno, eso podría explicar por qué se nos reveló en primer lugar, dijo el chico de cabello dorado, pasándose la mano por el pelo tímidamente. Al ver la expresión confusa de Melanie, Nolan explicó rápidamente. Verás, nos encontramos con ese Poliwag en el bosque primero, y tanto yo como yo queríamos capturarlo para nuestros equipos. Verás, a mí todavía me falta un Pokémon de tipo agua, mientras que Misty es especialista en Pokémon de tipo agua. Al final me rendí, y Misty luchó contra ese Poliwag. Ofreció una resistencia increíble, pero el Starmie de Misty logró ganar. Justo cuando Misty estaba a punto de lanzar su Pokébola, Bulbasaur saltó de entre los arbustos e interrumpió todo. Protegió a Poliwag e impidió que Misty lo capturara. Para ser sincera, estaba bastante decepcionada con todo el asunto. Cuando Nolan terminó su tímida explicación, Melanie ahora comprendía todo perfectamente. Ya veo, la bella joven de cabello azul se frotó la barbilla pensativa. Bueno, ciertamente ese es mi amigo Bulbasaur. Siempre hace lo que sea necesario para mantener a todos aquí en la aldea oculta a salvo, y lo hace muy bien. Bulbasaur. Bulbasaur sonrió, orgulloso del elogio que Melanie le había dedicado. La belleza de cabello azul sonrió. Se tomó un momento para arrodillarse y acariciar suavemente el bulbo en el lomo de la pequeña criatura verde. Nolan no pudo evitar asombrarse un poco por la facilidad con la que el pequeño Pokémon, testarudo y relativamente hostil, se dejaba llevar por su tacto tranquilizador. Era evidente que Melanie significaba mucho para él. Sin embargo, el momento duró poco, y pronto la atención de la guapa joven de cabello azul volvió a su invitado humano. Lo miró directamente a los ojos, con expresión muy seria. Escúchame, Nolan, dijo Melanie con una firmeza que dejó atónito al chico de cabello dorado. Sabía que lo que la mujer que lo había salvado quisiera decirle ahora debía ser importantísimo. Por lo tanto, le dedicó la atención que tal importancia merecía. Aunque entiendo que puede ser muy tentador para jóvenes entrenadores como tú y tus amigos capturar cualquier Pokémon salvaje que encuentren en su viaje, tengo una pequeña petición que hacerte ahora. Nolan le sonrió tranquilizándola. Considerando que realmente me ayudaste hoy y te debo eso, no dudes en nombrarlo, respondió amablemente el chico de cabello dorado, sus ojos brillando con sinceridad. Sea lo que sea, lo haré. Esta vez fue el turno de Melanie de sonreír. Bueno, me alegra mucho oír eso, admitió amablemente la bonita joven de cabello azul. Verás, lo que te estoy pidiendo es que en realidad no hagas algo. Nolan parpadeó confundido. Al ver la expresión perpleja del niño, Melanie rápidamente se explicó. Verás, Nolan, aunque tú y tus amigos sois muy bienvenidos en la aldea oculta, debo insistir en que ninguno de vosotros intente capturar a ningún Pokémon, dijo la guapa joven de pelo azul con firmeza, pero con tono amable. Ya han pasado por bastante, y muchos están demasiado enfermos o heridos para luchar. Y para algunos, luchar puede ser realmente traumático, tanto mental como físicamente. Espero que entiendas por qué sería moralmente incorrecto que intentaras capturar un Pokémon en un estado tan frágil, y me temo que no podría ni permitiría que eso sucediera en mi presencia. Nolan se sorprendió por un momento por la firmeza inusual de su tono, pero rápidamente le sonrió nuevamente. Claro que lo entiendo, Melanie, asintió el chico de cabello dorado con empatía, con una sonrisa cálida y tranquilizadora.
Tienes razón, estaría mal intentar capturar un Pokémon cuando no tiene una oportunidad justa de defenderse. Prometo que mis amigos y yo no intentaremos capturar a ningún Pokémon de la aldea, y me aseguraré de que Ash, Misty y Brock también cumplan esa promesa. Estoy seguro de que todos lo entenderán después de todo. Son buenas personas y adoran a los Pokémon tanto como yo. Melanie aplaudió con alegría y sonrió con gratitud. Oh, gracias, Nolan. Dijo la guapa joven de cabello azul con seriedad, sus ojos color zafiro brillando de alivio. Me alegra mucho que lo entiendas. Aunque supongo que no debería sorprenderme. Tú y Brock ya han demostrado lo amables que son, y esto es solo una prueba más. Nolan se rió entre dientes y se frotó la parte posterior de la cabeza tímidamente. Satisfecha de que el joven que tenía delante comprendiera la importancia de dejar en paz a los Pokémon salvajes, Melanie volvió a centrarse en su fiel, aunque no oficial, compañero Pokémon. El Pokémon Semilla se irguió un poco, obviamente esperando una instrucción de su amado humano. Ella no lo decepcionó en ese aspecto. Bulbasaur, ahora que sabes que todo está bien en la aldea oculta, ¿podrías ir a explorar un poco los alrededores otra vez? Preguntó Melanie al pequeño Pokémon de tipo planta con educación y esperanza. Ese Pidgey, el que se lesionó el ala que atendí hace un par de días, bueno, todavía no ha vuelto. Estoy empezando a preocuparme un poco, así que esperaba que pudieras ir a comprobar que no se ha vuelto a lesionar. Sé que ya podría haberse ido, pero aún así, me tranquilizaría saber que lo hemos comprobado. Bulba. El Pokémon Semilla asintió alegremente, como si dijera por supuesto. Gracias. Melanie sonrió agradecida. Nolan observó cómo, sin decir una palabra más, la pequeña criatura verde se giró obedientemente y comenzó a alejarse. En cuestión de segundos, el compañero no oficial de Melanie desapareció entre unos arbustos, con una salida tan abrupta como su entrada. El chico de cabello dorado le sonrió al otro humano en cuanto desapareció. «Wow, qué gran Pokémon», murmuró Nolan, sin poder evitar admirar el vínculo entre los dos. En realidad me recuerda un poco a Meadow. Ella también es muy protectora. Melanie le sonrió y asintió cálidamente. Abrió la boca para responder, pero por segunda vez esa tarde, la joven de cabello azul fue interrumpida antes de que pudiera hacerlo. Sorprendentemente, esta vez también se debía a una nueva llegada al aislado claro del bosque. ¿O deberían ser 5 recién llegados? Nolan, sinceramente, no pudo evitar sonreír de oreja a oreja al darse cuenta de quién había aparecido finalmente. Meadow. Brock. Ya volvieron. Nolan les sonrió felizmente, con una expresión y un tono de alivio absolutos. Y también encontraron a Ash, Misty y Pikachu. ¡Qué alivio! Hola, chicos. Ash y Misty devolvieron la amplia sonrisa del chico de cabello dorado mientras entraban al claro. Hola a ti también, lo saludó su mejor amigo de cabello azabache, su rostro amenazaba con partirse en dos, su propia sonrisa de alivio era tan amplia, eres un regalo para la vista, Nolan. Sí. Cuando Brock nos dijo que estabas herido, corrimos para acá, añadió Misty, con un tono y una expresión de preocupación al detenerse frente al chico de cabello dorado. ¿Cómo está tu tobillo? Nolan les sonrió a ambos tranquilizándolos. Está muy bien, gracias a Melanie, el chico de cabello dorado señaló a la hermosa joven de cabello azul, quien sonrió cuando la atención de Ash y Misty se dirigió a ella por primera vez, me curó con un ungüento especial que usa los efectos medicinales de ciertos Pokémon, y ya puedo sentir que funciona. Volveré a estar de pie en poco tiempo. ¡Genial! Misty le sonrió radiante. Me alegra oírlo. Añadió Ash, aliviado por su mejor amigo. Ambos se volvieron hacia Melanie, inclinando la cabeza en señal de gratitud, sin duda a punto de agradecerle todo lo que había hecho por sus amigos. Sin embargo, antes de que pudieran pronunciar una sola sílaba, Melanie comenzó a presentarlos. Así que son amigos de Nolan y Brock. La linda joven de cabello azul sonrió amablemente a los recién llegados, con ojos cálidos y acogedores, me han contado mucho sobre ustedes dos. Ash y Misty le devolvieron la sonrisa amablemente. Genial, repitió Misty. Luego, al recorrer con la mirada el aislado claro del bosque, observó su nuevo entorno por primera vez, en particular la gran variedad de fauna silvestre que lo rodeaba. ¡Guau, mira eso! Ash hizo lo que le ordenó y otra amplia sonrisa eclipsó su propio rostro. ¿Todos esos Pokémon te pertenecen? Preguntó el chico de cabello azabache con incredulidad, volviéndose hacia su anfitrión con renovado interés y repitiendo sin saberlo la pregunta anterior de su mejor amigo.
Oh, no, Melanie sonrió y negó con la cabeza, algo divertida de que tanto Nolan como su amigo hubieran pensado en preguntar lo mismo. Como ya le expliqué a Nolan, no soy entrenadora Pokémon de ningún tipo. Solo cuido de los Pokémon salvajes que viven en esta zona. Cuando Ash y Misty parecían un poco confundidos por la declaración, Brock intervino para ayudar a explicar más. Verán Ash, Misty. Este es un lugar donde los Pokémon pueden descansar y relajarse. El aspirante a criador de Pokémon miró alrededor de la aldea oculta con una sonrisa melancólica, su admiración era obvia. ¿Como un campamento de verano? Ash ladeó la cabeza. Era evidente que el chico de pelo negro aún no entendía. Brock se compadeció de él y trató de simplificarle aún más las cosas a su amigo. Bueno, más o menos, pero todo el año, le dijo el aspirante a criador de Pokémon al niño más joven. Brock se apresuró a explicar más antes de que sus amigos pudieran interrumpirlo con preguntas. Verás, cuando los Pokémon son abandonados o heridos, pueden venir aquí. Melanie los cuida hasta que se recuperan. Luego se van. Una mirada de comprensión se dibujó en los rostros de los dos recién llegados. Así que esto es un centro Pokémon. Exclamó Misty alegremente, malinterpretando, sin darse cuenta, lo que Brock intentaba explicarles. Y Melanie es doctora Pokémon. Por segunda vez, Melanie parecía divertida por el hecho de que todos esos jóvenes siguieran asumiendo eso sobre ella. Oh, no, rió la guapa joven de cabello azul con buen humor y negó con la cabeza. Sin embargo, al ver las expresiones de perplejidad en los rostros de Ash y Misty, se apresuró a explicarles. No estoy cualificada para ser doctora Pokémon. Desde su lugar todavía sentado en el viejo tocón nudoso del árbol, Nolan habló en un intento de ayudar. Piensa en este lugar más como un spa de relajación que como un hospital oficial, le dijo el chico de cabello dorado a su amigo, lo que hizo que ambos lo miraran. Ya sabes, el tipo de lugares a los que la gente va para recibir tratamientos especiales que les ayuden a desestresarse. Solo que este lugar es solo para Pokémon, ¿verdad, Melanie? La bella joven de cabello azul asintió ante la comparación, capaz de ver cómo se podía establecer esa conexión. Sí, supongo que es una buena forma de decirlo. Melanie asintió con aprobación antes de volverse hacia Ash y Misty y hacerles un gesto para que observaran más de cerca a los Pokémon salvajes dispersos a su alrededor. Aquí, los Pokémon no luchan entre sí. Se relajan y tratan de disfrutar hasta que se recuperan. Por fin, Ash y Misty parecieron entender lo que todos los demás habían estado diciendo. Genial, asintió Misty, mirando a su alrededor y sonriendo al ver lo felices que estaban todos los Pokémon en la aldea oculta. Sus ojos vermellón se fijaron rápidamente en el estanque donde el Poliwag de antes se balanceaba con el Staryu y el Magikarp. Notó que parecía disfrutar chapoteando con los demás, y de inmediato sintió un gran ternura ante la encantadora escena. Brock parecía estar entusiasmado con el especialista en Pokémon de tipo agua. Rápidamente se volvió hacia Ash y continuó informándole sobre lo que hacía Melanie por allí. Melanie recolecta plantas para usarlas como medicina. El aspirante a criador de Pokémon lanzó una mirada de genuina admiración en dirección a la hermosa joven de cabello azul, sonriendo cuando ella se sonrojó profundamente nuevamente. Ella sabe todo sobre qué plantas pueden ayudar a un Pokémon a sentirse mejor o crecer más fuerte cuando está demasiado débil. Desde su lugar en el tocón del árbol, Nolan asintió con la cabeza sabiamente en señal de acuerdo. Sorprendentemente, incluso puede recolectar esporas y polen que dejan ciertos Pokémon para mezclarlos en sus medicinas, añadió el chico de cabello dorado, viendo cómo Ash abría los ojos de par en par con asombro. Nolan señaló su tobillo vendado. Hay algo en el ungüento que me puso en los moretones. Al parecer, ayuda a acelerar la recuperación y a sanar. Cuando terminaron de hablar, Ash se quedó boquiabierto y absolutamente asombrado. Es increíble. El chico de cabello negro miró a su mejor amigo con total incredulidad por un momento, antes de volverse hacia Brock y sonreírle, así que a ti y a Melanie les encanta cuidar Pokémon. Brock no pudo evitar sonreír felizmente en señal de acuerdo. Lo hacemos, confirmó el aspirante a criador de Pokémon, mientras sus mejillas lentamente se iban coloreando con un tenue color rosado. Naturalmente, Misty lo notó al instante. No pudo evitar sonreír con picardía. Bueno, dijo lentamente la especialista en Pokémon tipo agua de cabello naranja, su voz prácticamente saturada, su tono era tan juguetón y provocador, me parece que hay algo más que a Brock le podría encantar. Si antes Brock se había puesto colorado, el adolescente estaba más que carmesí después de esas escogidas palabras. Ah. El chico ruborizado saltó hacia adelante, acortando la distancia que lo separaba de Misty en un instante.
Más rápido de lo que el ojo humano podía procesar, el aspirante a criador de Pokémon agarró a su amiga y le tapó la boca con la mano, silenciándola por completo. Silencio. Podría oírte. Ah. Misty sonrió con sorna tras su mano, visiblemente divertida por la evidente mortificación del adolescente. Los labios de Ash también se curvaron en una amplia sonrisa. La reacción de Nolan, por otro lado, fue mucho menos sutil. El chico de cabello dorado echó la cabeza hacia atrás y se rió tan fuerte que terminó agarrándose el estómago. Meadow saltó a su regazo y se unió a él. Qué bien se sentía estar entre todos sus amigos. Muy bueno, de hecho. Mientras el trío criminal del equipo Rocket emergía del sombrío abrazo de la imponente montaña en la que se encontraban, una oleada de agotamiento se apoderó de Jessie, James y Meowth. El vibrante bosque los atraía con su exuberante vegetación, pero cada paso parecía como caminar entre melaza. El aire estaba impregnado de un aroma a tierra húmeda y pino, un marcado contraste con la fresca brisa de montaña que acababan de dejar atrás. Lo que no sabían es que una sorpresa los aguardaba en las profundidades de los árboles centenarios, y cuando se les presentó al llegar al límite del bosque, el equipo Rocket no pudo evitar mirarla con confusión. Una cabina telefónica. Estaban mirando una cabina telefónica. Una cabina telefónica en medio del bosque, una extraña disyuntiva tecnológica en plena naturaleza. Con razón Jessie, James y Meowth quedaron tan desconcertados por su presencia allí. Fue Meowth el primero en recuperarse de la sorpresa. Hola, chicos. ¿Qué hace esta cosa aquí en medio de la nada? Preguntó el Pokémon gato rasguño con curiosidad, con una expresión de desconcierto en su adorable rostro peludo. ¿Cómo se supone que un teléfono funcione aquí? Jessie, un poco molesta pero también curiosa a regañadientes, se encogió de hombros. Oh, Meowth, probablemente sea uno de esos aparatos nuevos y sofisticados que funcionan con energía solar o algo así, suspiró la mujer de cabello magenta, aunque no entendía por qué alguien se molestaría en poner algo así aquí en el bosque. Pero en realidad, no importa. Lo que importa es que encontremos la aldea oculta y robemos todos los Pokémon que hay allí. Meowth asintió, despidiéndose del extraño artefacto. James, por su parte, observaba la cabina telefónica con interés. Esperen, muchachos, esperen un segundo, exclamó de repente el hombre de cabello cian, impidiendo que sus amigos y compañeros de trabajo se alejaran y atrayendo su atención hacia sí mismo, esta cosa me acaba de dar una idea. ¿Alguna idea? Repitió Jessie, levantando una ceja con curiosidad. ¿Qué pasa, James? James sonrió con confianza mientras comenzó a explicar su proceso de pensamiento actual. Bueno, incluso si logramos robar todos los Pokémon de la aldea oculta, aún necesitaremos una forma de llevárnoslos. Piénsalo. Podríamos estar hablando de docenas de Pokémon, tal vez incluso más, dijo el de cabello cian con aire de emoción, pero sabiendo que aún debían tomarse en serio la logística a pesar de la posibilidad de una gran recompensa. ¿Cómo vamos a transportarlos sin que se den cuenta? Jessie y Meowth fruncieron el ceño. Era evidente que ninguno de los dos había considerado ese aspecto de su último plan. Tienes razón, James, admitió Jessie. ¿Y a quién vas a llamar? Meowth hizo la pregunta más obvia, y Jessie tuvo que admitir que también sentía curiosidad. La sonrisa de James solo se amplió ante la pregunta. Creo que deberíamos llamar al cuartel general del equipo Rocket y solicitar equipo especializado, explicó rápidamente el hombre de cabello cian. Algo que no solo facilite la captura de todos los Pokémon de la aldea, sino que también los almacene para que sea más fácil transportarlos. De hecho, si pedimos lo correcto, también podría ayudarnos a retirarnos rápidamente, por si alguien intenta recuperar los Pokémon. Jessie consideró sus palabras, pero rápidamente se dio cuenta de que había un fallo en su sugerencia. Pero James, podría tomar días para que llegue todo ese equipo aquí, señaló razonablemente la mujer de cabello magenta, no tenemos ese tiempo. La sonrisa del hombre de cabello cian no se atenuó. Al contrario, se hizo más brillante. Ah, pero ahí te equivocas, Jessie, bromeó James con su amiga, y ella lo miró sorprendida. ¿Recuerdas el servicio de entrega de Fearow del equipo Rocket? Si lo usamos, podemos tener todo lo que necesitamos en una hora. ¿El servicio de entrega de Fearow? Repitió Jessie, con un tono y una expresión de intriga. Creía que era solo un rumor. ¿De verdad pueden entregar equipo especializado tan rápido? James asintió con la cabeza ansiosamente. Por supuesto. Confirmó el hombre de cabello cian con una amplia sonrisa. He oído que es la forma más rápida de conseguir suministros del cuartel general.
Solo tenemos que llamar y enviarán un Fearow con lo que necesitemos. Jessie asintió lentamente, más convencida ahora. Eso podría funcionar, reconoció la mujer de cabello magenta, cuéntame más. James asintió y él, Jessie y Meowth formaron un grupo apretado, con las cabezas juntas mientras James comenzó a explicar su plan. Esto es lo que pienso. Llamamos al cuartel general y solicitamos uno de los grandes estadios inflables que los científicos del equipo Rocket desarrollaron hace unos meses. ¿Sabes? ¿Esos con enormes aspiradoras incorporadas?, preguntó James, y cuando Jessie y Meowth asintieron, continuó con entusiasmo. Eso facilitará atrapar a todos los Pokémon de una sola vez, y podremos mantenerlos cautivos dentro del estadio hasta que podamos entregárselos al jefe. ¿Y cómo nos alejamos de la zona lo suficientemente rápido para evitar cualquier percance? Quiso saber Jessie. James lo pensó por un momento, pero para sorpresa de los dos humanos, una solución fue rápidamente propuesta por su pequeño compañero peludo. Siempre podríamos pedir algunos globos de helio y atarlos al techo del estadio, sugirió amablemente el Pokémon gato rascador. Jessie y James se sonrieron el uno al otro. Buena idea, Meowth, eso funcionará. Elogió Jessie a la adorable y esponjosa criatura. Siempre y cuando podamos traer todo eso rápido. Ahí es donde entra en juego el servicio de entrega Fearow, repitió James con paciencia. Los llamamos y nos envían un Fearow directamente a nuestra ubicación. Es rápido, eficiente y totalmente confidencial. Podemos tener todo lo que necesitamos en un abrir y cerrar de ojos. Meowth no parecía tan convencido como sus dos homólogos humanos. Suena bien en teoría, pero ¿qué pasa si Fearow es atacado por Pokémon salvajes? Reflexionó en voz alta el Pokémon gato araña, ¿o qué pasa si lo ve quien esté en la aldea? Eso no pasará, Meowth, le aseguró James, con un tono y una expresión de firme confianza. El servicio de entrega de Fearow usa Fearows especialmente entrenados que pueden pasar desapercibidos. Son rápidos y pueden esquivar casi cualquier cosa. Además, el paquete nos será entregado directamente, así que no tendremos que movernos de aquí. Jessie asintió y una sonrisa traviesa se extendió por su rostro. Me gusta, sonrió alegremente la mujer de cabello magenta, es arriesgado, pero podría ser justo lo que necesitamos. Hagámoslo. Y así, con el plan decidido, los tres se alejaron del grupo con rostros decididos. James se acercó a la cabina, abrió la puerta y contestó. Era hora de poner en práctica su último plan diabólico. Nolan, sinceramente, no pudo evitar que sus hermosos rasgos se contrajeran en una profunda mueca, y la punzada en el tobillo le recordara constantemente su reciente desventura. El chico de cabello dorado tenía que admitirlo. Esto se estaba volviendo muy pesado, muy rápido. Sinceramente, uno pensaría que se habría perdido en el mar durante horas con lo mucho que le dolía el tobillo, en lugar de simplemente darse un chapuzón rápido en el río, aunque uno inesperado y nada divertido. En realidad, no debería dolerle tanto, pero al parecer el destino tenía otros planes, y ahora se quedaba con un ego herido además de su lesión. Mientras se sentaba en el tocón de su árbol cubierto de musgo para descansar el palpitante apéndice, rodeado por el vibrante zumbido de la naturaleza, Nolan observaba a sus amigos Ash, Misty y Brock vagar por el exuberante paisaje, con sus risas resonando en el aire como campanillas al viento. Cada grito de alegría era una puñalada en el corazón, un recordatorio de la diversión que se estaba perdiendo. Sin embargo, justo cuando la amargura amenazaba con apoderarse de él, el chico de cabello dorado vislumbró a Ash, aparentemente sumido en sus pensamientos, con una expresión de determinación grabada en su rostro. El corazón de Nolan latía con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Estaba Ash ya pensando en su próxima gran aventura, o en algo más serio? Respirando hondo para ahuyentar la autocompasión, Nolan forzó una sonrisa, canalizando todo el entusiasmo que pudo reunir. Oye, Ash. ¿Qué te pasa? Gritó, y las palabras salieron de sus labios como si quisieran salvar la distancia que le había causado la herida. Al oír su nombre, Ash se giró hacia su mejor amigo y esbozó una pequeña sonrisa. Su mirada le dijo a Nolan todo lo que necesitaba saber. Cualquiera que fuera lo que estaba pasando, potencialmente significaba problemas. Fue en ese momento que Nolan se dio cuenta de que, aunque estuviera al margen, la aventura seguía desarrollándose a su alrededor, y estaba decidido a formar parte de ella, incluso desde el borde. Por lo tanto, escuchó con atención mientras su mejor amigo comenzaba a explicarle lo que lo preocupaba profundamente. Lo siento, Nolan, respondió el chico de cabello azabache mientras lo sacaban de su ensoñación, solo estaba pensando en algo que sucedió mientras Misty y yo los buscábamos.
Nolan simplemente le dirigió una mirada expectante, por lo que Ash continuó apresuradamente. No puedo evitar preguntarme quién habrá puesto esa red en el árbol, sin mencionar por qué, le dijo el chico de pelo negro a su mejor amigo, como si eso lo explicara todo. Parecía no haber notado la mirada de total desconcierto del chico rubio. Misty y Brock no parecían confundidos en lo más mínimo cuando se acercaron para unirse a ellos, con expresiones cansadas. Probablemente fue la misma persona que cavó el hoyo en el que caí, murmuró la chica de cabello naranja, con la misma preocupación reflejada en sus ojos vermellones. Nolan enseguida sintió que se estaba perdiendo algo importante. Está bien, el chico de cabello dorado levantó una mano para detener cualquier avance en la conversación, voy a necesitar una explicación detallada. Su mejor amigo, de cabello azabache, asintió con la cabeza ante la petición del chico. Me parece bien, rió Ash, sabiendo que sin el contexto adecuado, todo lo que él y Misty acababan de decir probablemente sería muy confuso y difícil de entender. Además, sonaría bastante alarmante. De acuerdo. Después de que tú, Meadow y Brock cayeran del puente al río, Misty, Pikachu y yo logramos aguantar un poco más. Corrección, intervino Misty, sus ojos vermellón brillando con diversión, Ash se aferró al puente y Pikachu y yo terminamos atrapados aferrándonos a él. Ash sonrió y asintió. Es cierto que yo nos estaba sosteniendo a todos, asintió el chico de cabello negro, conmovido por el hecho de que Misty no iba a permitir que sus esfuerzos pasaran desapercibidos, a pesar de que Ash había intentado restarle importancia a sus héroes. Pero todos sabíamos que no podría soportar nuestro peso combinado por mucho tiempo. Por suerte, logré encontrar la fuerza para subirnos de vuelta a un lugar seguro, y logramos llegar al otro lado del valle. Misty le dio al chico de cabello azabache una sonrisa agradecida. Ash fue muy valiente, elogió el Pokémon de tipo agua a su amigo, sabiendo que merecía cada palabra de elogio por sus acciones ese mismo día, nos salvó al resto de caer al río. Quizás incluso nuestras vidas. Pikachu asintió sabiamente en acuerdo. El pelinegro se sonrojó con un delicado tono rosado, pero no pudo resistirse a pavonearse ante los elogios que recibía. Desde el incidente con Ash, donde su ego lo dominó, Ash había estado intentando controlarlo, tal como le había prometido a Nolan. Pero era muy difícil cuando sus amigos le hacían tanto caso. De todos modos, el chico de cabello azabache continuó avanzando rápidamente antes de que cualquier arrogancia tuviera la oportunidad de escapar de sus labios, negándose a permitir que su progreso se deshiciera. Inmediatamente comenzamos a buscarlos a los tres. Misty asintió mientras reanudaban el relato de su historia. Ni siquiera paramos a descansar. Nos preocupaba demasiado que alguno o ambos se hubieran lastimado al caer, admitió la chica de cabello naranja, lanzando una mirada arrepentida hacia el tobillo lesionado de Nolan, que aún descansaba. Así que rápidamente comenzamos a descender por la ladera del valle y finalmente llegamos a la orilla del río. El chico de cabello negro azabache tomó el control una vez más. Pero ahí fue cuando las cosas empezaron a ponerse un poco extrañas, explicó Ash mientras Nolan, Brock y Meadow escuchaban con gran atención, con curiosidad despertada, cuando empezamos a buscar a lo largo del río algún rastro de ustedes, Misty de repente se sintió en un enorme agujero. La chica de cabello naranja se sonrojó cuando todos los ojos se volvieron hacia ella con sorpresa. No me preocupaba mirar por dónde iba, admitió avergonzada la especialista en Pokémon de tipo agua, pasándose tímidamente los dedos por el pelo. Estaba más preocupada por encontrarlos. Pero en mi defensa, no era un simple agujero, al menos no uno natural. Era más bien un pozo excavado. ¿Quieres decir que alguien lo hizo a propósito?, preguntó Nolan para aclarar. Ash y Misty asintieron en señal de confirmación ante la pregunta de su amigo de cabello dorado. Por la mirada, era evidente que los dos jóvenes entrenadores Pokémon seguían preocupados por quién había creado semejante trampa, o mejor dicho, por sus intenciones al atrapar a una víctima desprevenida. Ninguna de las hipótesis que Ash y Misty pudieron concebir les resultó especialmente tranquilizadora. Si solo fuera eso, tal vez podría considerarse un accidente, comenzó Misty lentamente, con un destello de inquietud en los ojos. Pero después de lo que pasó después, no fue un accidente. Una sensación de pavor se apoderó de las entrañas de Nolan. ¿Por qué?, exigió saber el chico de cabello dorado. Seguramente no le gustaría la respuesta, pero necesitaba saber qué habían soportado sus amigos en sus esfuerzos por reunirse con él y los demás. ¿Qué pasó con ustedes después de eso? Sus amigos compartieron una mirada que hablaba de profundo malestar.
Bueno, después de que Ash me ayudó a salir del agujero, pensamos que sería mejor salir de esa zona rápidamente. Misty fue quien reinició el relato. Por si acaso quien puso la trampa estaba cerca. Empezamos a registrar el bosque, pero entonces caímos en otra trampa. Interrumpió Ash, con un tono brusco debido a su frustración por el incidente. Los ojos de Nolan se abrieron en estado de shock. ¿Qué clase de trampa? Exigió saber el chico de cabello dorado, su propia preocupación crecía con cada palabra que escuchaba. ¿Otra trampa? Ash y Misty negaron con la cabeza. No. Esta vez fue una trampa de red que uno de nosotros debió haber activado sin querer, le dijo el chico de pelo negro a su mejor amigo, con los dientes y los puños apretados. Fue un shock, te lo aseguro. Un minuto caminábamos y al siguiente estábamos en lo alto de un árbol. Misty se estremeció al recordarlo. No pudimos liberarnos. La chica de cabello naranja tragó saliva con dificultad, los sentimientos de claustrofobia que había experimentado regresaron por un breve momento, fue aterrador. Desde su lado, Ash frunció el ceño indignado. Y para colmo, de repente apareció de nuevo ese Bulbasaur salvaje que vimos antes en el bosque, espetó el chico de pelo negro con fastidio. Lo reté a otra batalla, pero pareció reírse de nosotros antes de irse. ¿Puedes creerlo? De repente, Nolan recordó lo que Melanie le había contado sobre ese mismo Bulbasaur, así como la promesa que le había hecho. En realidad hay algo que necesitas saber sobre ese Bulbasaur, Ash, admitió el chico de cabello dorado, con tono y expresión un poco avergonzados, pero continúa con tu historia primero. Tanto Ash como Misty parecían curiosos, pero accedieron a su petición. No hay mucho más que contar, dijo Misty primero, encogiéndose de hombros levemente. Ash, Pikachu y yo estuvimos atrapados en la red un buen rato. Pero Brock y Meadow nos encontraron, y él nos liberó. Luego nos trajo aquí, a la aldea oculta, y el resto es historia. Fue en este punto cuando Brock intervino en la conversación por primera vez. Y de camino para acá, les conté a Ash y Misty todo lo que nos pasó, así que ya estamos al día, le informó el aspirante a criador de Pokémon. Nolan asintió, frotándose la barbilla pensativo. Así que la verdadera pregunta ahora es, ¿quién puso esas trampas en las que caíste? Se preguntó en voz alta. Era preocupante, después de todo, saber que alguien dispuesto a atrapar a inocentes estaba cerca. Era inquietante. Para su sorpresa, la respuesta llegó casi inmediatamente. De hecho, tengo una confesión que hacer, interrumpió Melanie con suavidad en la conversación entre los cuatro jóvenes. Cuando captó toda su atención, la guapa joven de cabello azul inclinó la cabeza en señal de disculpa. Lo siento, pero fui yo quien puso esas trampas. Los dos. La conmoción que recorrió al grupo era prácticamente palpable. ¿Qué? Nolan la miró boquiabierto. Seguramente había oído mal. Melanie, la dulce joven que había intervenido para ayudarlo cuando más lo necesitaba, era también la misma persona que había tendido las trampas que habían atrapado a sus amigos, 2 veces en el caso de Misty. Era casi inconcebible, y era muy difícil relacionar las dos cosas. ¿Pero por qué? ¿Qué posible motivación podría tener Melanie para hacer algo tan desagradable? Es la verdad, confirmó la linda joven de cabello azul, sonando, no del todo avergonzada, sino más bien como si realmente creyera que sus acciones eran un mal necesario, quería atrapar a los entrenadores Pokémon antes de que llegaran a la aldea. Ella volvió su mirada hacia Ash y Misty y les sonrió a ambos en tono de disculpa. Lamento si mis trampas o redes te causaron algún dolor o angustia, se disculpó la mujer con sinceridad, antes de que su sonrisa se transformara en algo un poco más relajado y juguetón, pero como quedaste atrapado en ellas, supongo que realmente funcionaron. Ni Ash ni Misty parecían particularmente divertidos. ¿Pero por qué? Exigió saber Misty. Después de todo, estar colgada de un árbol era una experiencia bastante alarmante, una que inspiraba pensamientos perturbadores como ladrones de Pokémon o asesinos en serie perturbados. La chica de cabello naranja quería saber por qué ella y Ash se habían visto obligados a soportar algo tan aterrador y traumático. Melanie suspiró profundamente y bajó la cabeza con remordimiento. Hay tantos Pokémon heridos aquí, comenzó a explicarse la bella joven de cabello azul, señalando a las criaturas salvajes que se agrupaban alrededor con la esperanza de ayudar a los 4 jóvenes a comprender que no había malicia impulsando su acción. Tengo que protegerlos, tanto de los humanos como de otros Pokémon que puedan querer hacerles daño. Son más una táctica de miedo que simples trampas funcionales. Los 4 jóvenes entrenadores Pokémon reflexionaron atentamente sobre sus palabras.
Oh, no, susurró Nolan en voz baja mientras decía que palidecía hasta adquirir un desagradable tono blanco. Una sospecha muy desagradable acababa de asaltarlo, acompañada de una idea desagradable. Miró a su anfitriona, esperando contra toda esperanza que no estuviera a punto de darle la razón. Melanie, por favor, dime que el derrumbe del puente no fue una trampa que tú también pusiste. Sin embargo, para gran alivio del chico de cabello dorado, la bella joven de cabello azul rápidamente negó con la cabeza. ¡Cielos, no! Jamás lo haría. Melanie negó con vehemencia la insinuación con una reacción tan sincera que Nolan no pudo evitar creerla. Sé que proteger a los Pokémon salvajes de aquí es un asunto serio, pero sería ir demasiado lejos. Mis trampas están diseñadas para ahuyentar a la gente. Jamás pondría una que pudiera herir a alguien intencionadamente. Nolan asintió lentamente. Ella continuó rápidamente antes de que él pudiera hablar. Preparar un puente para que se derrumbe debajo de otra persona no solo sería peligroso, sino también increíblemente imprudente. Continuó la guapa joven de cabello azul, inquieta. Como tú misma lo experimentaste, alguien podría salir muy herido. Ese puente es antiguo, y probablemente debería haber sido desmantelado hace años. Pero te prometo que no tuvo nada que ver conmigo, Nolan. Te lo prometo. La expresión de Nolan se transformó en una sonrisa cálida y genuina. Te creo, el chico de cabello dorado le dijo esas palabras con tanta sinceridad que Melanie no dudó. Asintió con gratitud, con un alivio palpable. La sonrisa de Nolan se ensanchó al ver que la mujer frente a él se relajaba visiblemente. La tensión desapareció de sus hombros y una leve sonrisa se dibujó en sus delicados rasgos. Lo que no tenían forma de saber era que el mismo puente del que acababan de hablar, estaba a punto de cobrarse 3 víctimas más. El sol se asomaba lentamente por el cielo tras los imponentes pinos, proyectando largas sombras que danzaban sobre el suelo del bosque mientras el equipo Rocket se detenía en el límite del bosque, con una mezcla de emoción e impaciencia. Jessie golpeaba el pie rítmicamente, con la mirada fija en el horizonte, mientras James jugueteaba nerviosamente con el dobladillo de su uniforme, mirando su reloj como si éste pudiera invocar su mensaje. Meowth, encaramado en una roca cercana, miraba al cielo con los ojos entrecerrados, sus orejas felinas erguidas en anticipación. ¿Dónde está ese Fearow? Se quejó el Pokémon gato araña, con una voz peligrosamente cercana a un quejido. Tenemos que dar un golpe. Justo cuando Jessie estaba a punto de recordarle a la adorable criatura su impecable sentido de la paciencia, la aguda mirada de Meowth captó un destello en el cielo. «Oye, mira. Arriba», exclamó, señalando con una pata hacia el cielo. Jessie y James voltearon la cabeza instintivamente, con el corazón acelerado, al ver cómo 3 elegantes siluetas emergían contra el fondo ámbar del atardecer. Las inconfundibles siluetas de Fearow descendieron en picado, cortando el aire con precisión con sus alas. 3. Solo pedimos uno. Exclamó James, y su sorpresa se transformó rápidamente en una sonrisa maliciosa al descender. A su lado, Jessie se encogió de hombros. Bueno, solicitamos bastante equipo, razonó la mujer de cabello magenta, quizás era simplemente demasiado para que un Fearow lo llevara solo. Con un revoloteo de plumas y una ráfaga de viento, los 3 Fearow aterrizaron con gracia ante el equipo Rocket, con sus penetrantes ojos brillando con la promesa de peligro para cualquiera que se cruzara en su camino. El aire crepitaba de tensión cuando los Pokémon desplegaron sus alas y dejaron caer pesados bultos al suelo del bosque. El sonido resonó como un redoble de tambores, anunciando el comienzo de una gran actuación. Mientras los Fearow despegaban rápidamente hacia el cielo, dejando solo el susurro de las hojas a su paso, Jessie, James y Meowth intercambiaron sonrisas maliciosas. Su travieso plan de repente parecía tentadoramente al alcance. «Eso es un montón de equipo», comentó Jessie con la voz llena de entusiasmo mientras se abalanzaba sobre uno de los paquetes. «Veamos qué tenemos aquí». James siguió su ejemplo. Meowth también rebuscaba con entusiasmo entre el equipo. Su mente astuta ya imaginaba todo el caos que podrían desatar en la aldea oculta. El Pokémon gato arañazo estaba impaciente. «Vamos», instó Meowth, con los ojos brillantes de ambición. Ningún Pokémon se robará a sí mismo. Así que, con renovada determinación, el equipo Rocket se adentró en las profundidades del bosque, listos para poner en marcha su astuto plan y robar no solo Pokémon, sino también la atención que creían merecer. James se quedó cargando la mayor parte del equipo a la espalda, pero como fue idea suya, no le importó.
Los tres vagaron por el bosque, con cuidado de no tropezar con ninguna raíz suelta, y finalmente llegaron a la cima de un valle, con un río que corría a gran velocidad a sus pies. Meowth inmediatamente frunció el ceño. ¿Cómo vamos a cruzar esto? Jessie sonrió. Mira allí, respondió ella simplemente. Meowth y James entrecerraron los ojos en la dirección hacia la que ella señalaba. Al instante, ambos hicieron una mueca. El aire pareció de repente densificarse por la tensión mientras Jessie permanecía de pie al borde del valle, señalando con el dedo con determinación un precario puente de cuerda que se balanceaba como un frágil péndulo contra la vasta extensión que se extendía abajo. Una de las cuerdas que lo sostenía parecía haberse roto, dejándolo colgando de lado sobre el amplio abismo. No era una estructura estable, e incluso el sol pareció descender en el cielo por un instante, proyectando largas sombras que danzaban amenazantes, como advirtiéndoles del peligro que les aguardaba. James y Meowth se quedaron boquiabiertos e incrédulos, pero su líder no se desanimó. Aquí está, chicos, declaró Jessie, con una voz que mezclaba determinación y picardía. Ese puente es nuestro boleto a la aldea oculta, donde nos esperan incontables Pokémon raros. No podemos dejar que algo tan pequeño como la gravedad se interponga en nuestro camino. El pelaje de Meowth se erizó y su rostro era una máscara de incredulidad. ¿Quieres que crucemos esa cosa destartalada? Ni hablar. Protestó el Pokémon gato arañazo con vehemencia, cruzando los brazos con terquedad sobre su pequeño y peludo pecho. Se va a partir como una ramita. Miró por el borde y sintió un vuelco en el estómago al ver la vertiginosa caída. ¿Por qué no inflamos el estadio volador? Intervino James, siempre pragmático, antes de que pudiera estallar una discusión. Podríamos flotar sin arriesgar la vida. Jessie le lanzó una mirada que podría cortar el acero. ¿Y dejar que alguien de esta supuesta aldea vea nuestra entrada triunfal? Preguntó la criminal frunciendo el ceño antes de negar con la cabeza. Necesitamos sigilo para este atraco. Si descubrimos nuestra identidad demasiado pronto, perderemos la oportunidad de atrapar a esos Pokémon. No podemos permitirnos ningún error. La realidad de su situación se instaló, y James y Meowth intercambiaron miradas resignadas, sabiendo en el fondo que Jessie tenía razón. Con un suspiro colectivo, dieron un paso hacia el puente. Los listones de madera crujieron amenazadoramente al mecerse con la brisa. La idea de su inminente éxito al robar finalmente algunos Pokémon los animó, mezclándose con el terror puro de lo que les costaría llegar allí. Al acercarse al puente medio derrumbado, el mundo a su alrededor se sentía cargado de posibilidades. Cada paso evocaba la promesa de travesuras, audacia y el encanto de lo desconocido. Sus corazones latían con fuerza, pero con un gesto de asentimiento compartido, los tres se prepararon para saltar al abismo y conquistar su destino. Jessie fue primero. Con la gracia y la pose de una talentosa equilibrista, se subió al borde de los tablones, que ahora estaban en vertical en lugar de horizontal, y con cautela comenzó a cruzar. James y Meowth tragaron saliva, pero siguieron su ejemplo y comenzaron a cruzar el vasto abismo. Al otro lado de este puente hay un suministro de Pokémon para toda la vida, gritó Jessie a sus amigos, con la esperanza de motivarlos a seguir siendo valientes. Su táctica pareció funcionar. ¿Lo ves? ¿No te alegra que nos detuviéramos a recoger el estadio antes de partir? Respondió James con un tono petulante, completamente ajeno a su miedo anterior. No habríamos podido cargarlos a todos por este puente. Sin caernos. Desde atrás, Meowth asintió con su pequeña y esponjosa cabeza en señal de acuerdo. Tienes razón, James, el Pokémon gato rasguño se sorprendió al descubrir que cruzar el puente inclinado era más fácil de lo que pensaba. Mientras no mirara hacia abajo, no había por qué asustarse. Ese sí que es un puente que no querría cruzar. Apenas las palabras salieron de sus labios cuando ocurrió lo inevitable. Quebrar. Un crujido ominoso llenó el aire, cortando el momento como un cuchillo. En un instante, la cuerda que sujetaba el puente medio derrumbado cedió, lanzándolos a los tres al abismo. ¡Ah! Jessie, James y Meowth gritaron en pánico. El tiempo pareció extenderse mientras sus gritos se mezclaban con el rugido del río, con el miedo y la adrenalina corriendo por sus venas. Era una zambullida en el caos, y no se vislumbraba un final favorable. Chapoteo. Y por una vez las cosas habían ido tan bien, y este es el final de otro capítulo.